Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 2 de El asesino en el Cristo Rey, la desaparición de María Ramona y la muerte de la misma. El capítulo anterior, en la parte 1 de Escena del Crimen, y este caso en particular, habíamos visto todo el desarrollo de la desaparición, lo que había sucedido con María Ramona, su estado de gestación, su misteriosa desaparición porque ella había dicho que tenía intenciones de ir al médico, desapareció muy temprano, ya nada se supo de ella, las dudas que había de su hermana en torno a ese aviso y sobre quién había posado sus sospechas. También la fotografía que en todo momento fue clave, y si no fuese por esa imagen, la investigación tal vez nos hubiese orientado hacia un sospechoso principal. Todo el resumen de lo que había ocurrido en la parte 1, por si no lo vio, ahora pueden seguirla en este compacto que van a tener ahora, en este pequeño resumen, y luego volvemos con la continuación, parte 2, que vamos a abordar a partir de ahora. ¿Qué pasó? 1 de julio del año 2023. María Ramona Cardoso salió de su casa en el barrio Corazón de Jesús de la ciudad de Altos, avisando que iría al hospital. Transitaba el 7º mes de su embarazo y debía realizarse uno de los últimos controles prenatales, antes del ansiado momento de conocer al pequeño ser que crecía en su vientre. Ramona tenía 37 años, pero le caracterizaba la inocencia propia de un niño, que aún formaba su carácter. Aunque llevaba una vida lo más normal posible, tenía una leve discapacidad intelectual y motriz que inspiraba a los suyos a cuidarla con demasiado recelo. Nunca la dejaban salir sin saber para dónde iba, pero en la madrugada del 1 de julio, Ramona salió sin que nadie se diera cuenta. Sus familiares acudieron a las redes sociales para anunciar su desaparición y hacer los primeros pedidos de ayuda para encontrarla. Luego, denunciaron el hecho en la comisaría 31 de Reducto, en San Lorenzo, y la familia apuntó como sospechoso al padre del niño que María Ramona esperaba, sin saber todavía que se convertiría en el principal autor solo un par de días después. La última foto. María Ramona no aparecía. Sus propios familiares empezaron a indagar en el lugar donde solía frecuentar y llegaron hasta una parada. Allí, una inesperada pista llegó a las manos de sus parientes. Una serie de fotografías tomadas por una chipera en el cruce de Pacaraí-San Bernardino llamó su atención. En las imágenes se la veía a Ramona, primero sentada en la parada de colectivos como esperando la llegada de alguien. Su presencia enterneció a una chipera, más aún al ver cómo le brillaron los ojos al ver que un hombre se acercaba a ella. La joven decidió capturar ese momento, sin saber que su foto en un futuro sería un elemento clave para resolver un estremecedor crimen. La imagen fue capturada exactamente a las 8:10 de la mañana del 1 de julio. En ella se puede observar a María Ramona emprender un camino con destino hacia Cacupé con un hombre cuyo rostro era conocido para la familia. Ese era Víctor Cantero Sánchez, sospechoso del orden. Víctor Cantero Sánchez, fotógrafo informático de la Policía Nacional, era el principal sospechoso de la desaparición de Ramona Cardoso. Él tenía 43 años y vivía en concubinato con una mujer también de nombre Ramona, pero la relación que llevaba con la desaparecida era clandestina. La relación entre María Ramona y Víctor empezó en el año 2016, casi al mismo tiempo en el que empezó a involucrarse con una compañera de trabajo. Sus esporádicos encuentros y constantes promesas de Víctor de llevarla al altar convencieron a María Ramona de esperar a que resuelva sus problemas con quien él decía era su expareja, pero el tiempo de vivir juntos nunca llegó. Defendió a su concubino. La denuncia hecha por Blanca Cardoso derivó inmediatamente en la detención de Víctor Sánchez Cantero. Desde un principio, los familiares de María Ramona aseguraron ante las autoridades
que él era el padre del niño que ella esperaba. Y el caso pasó a manos del fiscal Gedeón Escobar. El representante fiscal, ante la sospecha y la desaparición de la mujer, decidió procesar a Víctor inicialmente por abuso sexual en personas indefensas. Con el paso de los días, su situación se complicaba cada vez más. María Ramona no aparecía y él sostenía la versión de que la llevó hasta la casa de un hombre de nombre Isidoro González. En medio de toda la situación judicial que empezaba a enfrentar, su concubina Ramona Ortellado apareció en escena. Ella también era funcionaria policial, una agente de la comisaría 31 de la zona de Reducto en San Lorenzo, la misma zona donde ambos vivían. También lo que me es raro que diciendo 7 meses ya de embarazo, ¿por qué sabiendo dónde es la unidad de mi marido? ¿Por qué no se presentó a nuestro jefe? Y le dice, mira, esto está pasando, tu funcionario o tu personal le embarazó a mi hermana, pues si su mamá sabe que era de Virgo, sí, porque su hermana dice que siempre le decía que era de Virgo. Lista falsa. Blanca Cardoso no tenía dudas. Para ella, la desaparición de María Ramona tenía un solo responsable. Pese a eso, no perdía la esperanza de encontrarla con vida. Una serie de pistas falsas empezaron a nacer en torno a su desaparición. Ellas comenzaron con un mensaje de texto vía WhatsApp, que respondían desde el número que pertenecía a su hermana, pero algo le decía a ella que no eran escritos por María Ramona. A partir de ahí sus dudas empezaron a reforzarse. Para Blanca fue el primer momento de desesperación. Parte 2 de El asesino del Cerro Cristo Rey, o el asesino del Cristo Rey. Vamos a abordar lo que es el aspecto de la memoria, en este caso de María Ramona, en la visión de su hermana, Blanca, que pasa a ser una protagonista también en toda esta historia. Su perfil no es un perfil cualquiera, porque Blanca pasa a ser un eje fundamental en toda esta situación. Hemos visto muchos casos donde si no fuese por un familiar, tal vez el impulso de la investigación no hubiese sido con la potencia, con la energía que se necesita, lastimosamente esto digo, que es necesaria para llegar a un punto al menos, ya sea de inicio o para terminar esa investigación e identificar a quién es el responsable de ese ilícito. Blanca es una de esas personas que en todo momento insistió sobre quién era el sospechoso, que no descansó hasta que la ciudadanía tenga esa información. No descansó hasta que la policía y la fiscalía también lo sepan. Y es así que ella, además de todo esto, además de hacer sentir esto, de hacer saber, también da a conocer quién era María Ramona, su perfil, lo importante que era su hermana y pese a ciertas limitaciones tal vez, el papel principal y fundamental que desarrollaba dentro de la familia. El recuerdo de María Ramona en la voz de su hermana Blanca. El recuerdo de Ramona. María Ramona Cardoso tenía 37 años, pero el espíritu de una niña. Su alegría era incomparable. No tenía malos días, solo buenos, porque no era capaz de ver la maldad de la gente, aunque frente a sus ojos actuaran con maldad. Su inocencia caracterizaba la tranquilidad que poseía. Raras veces uno podía verla preocupada. Todo lo solucionaba con una sonrisa. Provenía de una humilde familia de la ciudad de Altos. Nosotros somos 6 hermanos. Ella es la segunda, yo soy la mayor de todos. Ya tenemos también un hermano que hace 2 años falleció, que es el cuarto hermano. Y ahora nos quedamos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres.
Ella trabaja hace cuestión ya de casi 12 años en la Municipalidad de Altos. Pese a todas sus limitaciones, María Ramona llevó una vida normal gracias a esa familia. Terminó sus estudios secundarios y trabajó durante muchos años en la comuna alteña. Estaba emocionada por ser mamá, inclusive mis primas y eso ya le estaban preparando para su baby shower. Yo le iba a dar una sorpresa también de comprarle un juego así de cuna, de ropa y eso, pero no se dio la oportunidad de eso. Ella siempre soñaba con terminar también la facultad, porque yo soy la única que terminó la facultad en la familia de mis hermanos, y ella quería seguir mi camino, ¿verdad? Quería casarse, quería formar un hogar, quería tener su propia casa. Para ella yo era su modelo a seguir, ¿verdad? Entonces ella siempre me decía que le dificultaba mucho porque no tenía cómo, por ejemplo, pagar una facultad. Que ella también quería tener hijos, pero que primero tenía que ganar bien para poder solventar o tener una pareja y casarse. Entonces su ideal era el modelo a seguir. Ella me tenía a mí. Ella quería ser licenciada, me decía, pero no me decía la profesión. Primero que quería ser secretaria, que ella era secretaria, ayudante de secretaría en la municipalidad, y después me decía que quería ser licenciada, ¿verdad? Y le gustaba mucho la computadora, de trabajar en la computadora, eso es lo que le gustaba mucho a ella. Y las redes sociales, eso manejaba bien. Ella tenía cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, se hacía videos, alzaba, compartía muchas cosas. Teniendo como inspiración a su hermana mayor, María Ramona soñaba con realizar una carrera universitaria y darle así al niño que llevaba en el vientre una vida sin preocupaciones. Ella tenía discapacidad de motricidad y también mental. Tenía ciertos porcentajes que tiene su certificado, pero no por eso ella no podía, por ejemplo, estudiar, relacionarse con personas, ilusionarse, tener sueños, de compartir cosas, eso, con amistades, familiares. Le dificultaba un poco la parte de motricidad, la parte de la mano derecha, que ella, por ejemplo, no se puede poner un corpiño con brasier porque no puede doblar la mano hacia atrás. Tenía que ser tipo un tocito, o cuando se ponía eso, le tenía que ayudar mi mamá. Por ejemplo, no podía alzarse el pelo, hacer una cola. Se ponía las hebillas, los pinches, ¿verdad? Se alzaba ella la ropa, pero netamente todo es con la mano izquierda, no era con la mano derecha, porque la mano derecha tenía duro, de repente se le quedaba duro hacia enfrente o hacia atrás. Sí, ella vivía una vida normal, se iba a la casa de mi tía, de parte de los parientes de mi papá que vivían ellos en Capiatá, se iba, le visitaba, se quedaba unos días con mis tías, también venía en casa. En la línea investigativa siempre existe para aquellos que, digamos, tienen esa lupa encima de la cabeza como sospechosos, una prácticamente jugada de pizarra, es decir, aquellos que generalmente no cometen el sincericidio, no terminan por confesar. Existe una jugada prácticamente preestablecida que es responsabilizar a un tercero, un chivo expiatorio. Y este es el caso. Víctor, nuestra persona, nuestro protagonista de victimario dentro de esta historia, hizo eso. Según la investigación, y esto hay que hacer un paréntesis, está en desarrollo aún. Nosotros estamos en pleno proceso investigativo hoy, en este año 2023, siendo agosto. La Fiscalía todavía tiene un tiempo procesal por avanzar. Sigue, digamos, en la calidad técnica de sospechoso, pero prácticamente todos los indicios apuntan a él. Había utilizado una jugada
que le convenía, digamos, dentro de todo, por la información que él manejaba para responsabilizar a una persona que conocía y ponerla en el rol que él tiene en la vida de María Ramona. Fue así que lo puso como el, decirlo así, novio o pareja falsa. Confundir de esa manera a los investigadores e intentar desviar la responsabilidad que pesaba sobre él, de centrar toda la investigación, pero evidentemente de una manera estéril, porque todos los elementos, reitero esto, desde un primer momento eran muy fuertes sobre su persona. De esta manera saltaba un, por decirlo así, mendigo, una persona de recursos limitados, humilde, como sospechoso, según al menos lo que él intentaba imponer a la policía para que pueda investigar. Cómplice falso. Isidoro González. Ese era el nombre que Víctor Cantero Sánchez repetía insistentemente. El nombre del supuesto novio de María Ramona. Un hombre adulto, mayor, que según él vivía en el departamento de Cordillera. Pero la policía finalmente lo ubicó en la ciudad de San Lorenzo. Eso es lo que había sostenido el principal sindicado, que es el señor Víctor Cantero. Existe una persona porque producida la desaparición, la hermana recibe un mensaje de un número de teléfono de una persona que no se identificó, pero que en el mensaje le decía que era el novio de su hermana, que estaban bien con el bebé y que dejen de molestar. Ese número de teléfono nosotros hemos solicitado informes a la empresa telefónica correspondiente, nos ha dado la persona que ha activado ese número y contra esa persona se ha dictado orden de detención. Esa es la participación que hasta ahora tenemos de ese tercer ciudadano que menciona el señor Víctor Cantero como supuesto responsable. Sin embargo, todos los otros elementos que contamos, ninguno apunta a la participación de una tercera persona. Fue visto por la fotografía que es de público conocimiento en el desvío a San Bernardino, solamente el señor Víctor Cantero. Ese Isidoro González es un señor que vive en San Lorenzo, Isla Valle, es un señor que tiene problemas de alcohol, le conoce a Víctor y usó de ese señor su cédula de identidad para sacar el chip. Pasa que Víctor tiene muchísimas identidades que conoce porque él trabajaba como fotógrafo del departamento de identificación, entonces tenía acceso a esos documentos y era muy fácil sacar un chip a nombre de otra persona. O sea, ese chip se llegó a habilitar el 20 de junio. Él ya tenía premeditado desde ese tiempo hacer lo que le hizo a mi hermana, porque solamente conmigo y 2, 3 números más es lo que él interactuó, envió un mensaje y llamó con ese número. Y ese señor le involucra porque él quería hacer su coartada, pero no le salió su coartada. Ese señor le llegaron a hacer la indagatoria y no corresponde tampoco ni el lugar del teléfono que él tiene, que nunca salía de San Lorenzo, y todo esto ocurrió en Cacupé. Y ahora él se entera que sacó un número a nombre de él. Ahora recién él sabe. Para la familia de María Ramona, la única persona que podría haber sido cómplice de Víctor era su esposa, Ramona Hortellado. Se abre esa posibilidad de que haya una o varias personas, no podemos descartar ninguna hipótesis. Sin embargo, los estudios técnicos que hemos realizado y las testimoniales que hasta ahora hemos tomado nos circunscriben a la participación única del señor Víctor Cantero. Sin embargo, para el Ministerio Público y los agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, el único sospechoso de la desaparición de María Ramona era Víctor. Los investigadores confirmaron que Isidoro como tal sí existía, pero no tenía nada que ver con la desaparición de María Ramona. El hombre de avanzada edad pasó a ser una víctima más de Víctor Cantero. El funcionario policial aprovechó su acceso al sistema informático de la policía para utilizar los datos de Isidoro
y activar con ellos una línea telefónica que usó para confundir a los investigadores. Acá aparece también una situación que un tanto confunde a la policía, pero no así a los familiares. Ellos prácticamente en todo momento tenían muy clara la película, en el sentido de que, bueno, cómo no tenerlos si conocían a María Ramona, ¿verdad? Y me refiero a aquel hallazgo que se había dado en un cementerio en Valenzuela. Hablo de unos restos óseos que posteriormente lleva a la movilización de toda la fuerza, ¿verdad? Ya sea la policía como también el Ministerio Público. Pero existen condiciones físicas también simétricas de esos restos óseos que en un primer momento hacen dudar y posteriormente se hacen chequeos que determinan una cuestión en favor a lo que especulaba siempre la familia desde un principio, es decir, esa corazonada que tenían en un primer momento. Ya van a entender a qué me estoy refiriendo. En todo momento había algo que la familia sentía que no tenía relación con lo que se había dicho en un primer momento cuando surge la información del hallazgo de un cuerpo en Valenzuela. Un cadáver en Valenzuela. 18 días habían pasado ya desde la desaparición de María Ramona, cuando una información paralizó a los investigadores. En una tranquila zona de Cordillera, el hallazgo de un cadáver en el cementerio municipal de Valenzuela hizo pensar lo peor. Era el lunes 19 de julio. La tarde caía lentamente cuando un albañil avisó al guardia del lugar sobre la presencia de un cadáver sin la cabeza, sin sus manos, sin pies y con un avanzado estado de descomposición que no permitían reconocerlo a simple vista. En el vientre tenía una sutura que hizo pensar a muchos que se trataba de María Ramona. Teniendo en cuenta que la desaparecida estaba embarazada, las peores hipótesis empezaron a correr en torno al hallazgo. La policía estaba casi segura que el cadáver fue dejado en ese lugar solo horas antes. Además de estar desmembrado, el cuerpo presentaba signos de haber sido quemado. La situación que más llamó la atención de los investigadores es que tenían la fuerte sospecha de que alguien no quería que sea identificado. Los restos fueron llevados hasta la morgue judicial de Asunción, donde los familiares de Ramona se hicieron presentes, pero salieron con desilusión. El cadáver no era de la alteña desaparecida. El procedimiento culminó sin determinar demasiado. El cuerpo no fue identificado y, como muchos otros denominados NN, descansa hoy en una de las cámaras de la morgue judicial de la capital, a la espera de que pueda ser identificado. Del mismo modo, se extrajeron muestras para ser comparadas en el caso de que exista alguna sospecha y se pueda finalmente determinar a quién pertenece. Vamos a hacer la primera pausa en escena del crimen. Estamos recordando lo que fue el caso de María Ramona, el caso de la desaparición en la primera parte, que fue el episodio anterior. Hoy estamos adentrándonos en la parte 2, en lo que ya hace a la investigación que tiene a un sospechoso, a Víctor. Víctor es este funcionario policial quien al parecer tenía una doble vida. El ser pareja de María Ramona, tenía otra mujer con quien también mantenía una relación y pasaba a ser el sospechoso principal debido a una imagen que se había captado por parte de una vendedora de chipas en la zona de Cordillera. Todo esto y cómo avanza la investigación a medida que él iba contradiciéndose en la información y la insistencia, por sobre todo de la familia de María Ramona, en que él era el responsable de esa desaparición, al volver de esta primera pausa en escena del crimen.
Continuamos con la historia de María Ramona, esta mujer que estaba embarazada 8 meses. Ella tenía un sueño que era formar una familia, estudiar, llegar al nivel terciario, seguir pese a ese impedimento que decían muchos, que señalaban que era una discapacidad intelectual, que si bien no era muy agravada, era de cierta manera no con la plena actitud para poder hacer tal vez la vida normal que muchos de nosotros conocemos. Eso para nada a ella le frenaba para tener sueños, sentimientos, tener toda una vida por delante, vida que fue truncada por un hombre que hoy es investigado por feminicidio y tal vez el peor de los crímenes que se han cometido en los últimos tiempos. En esta reciente, al menos, vida criminal en nuestro país. Y me refiero a Víctor, que está, si bien en carácter aún de sospechoso de todo esto, en nivel técnico jurídico, los indicios de la policía lo apuntan, y al igual que el Ministerio Público, como el único sospechoso en esta investigación. Para la familia es la película clarísima en torno a responsabilidad. Y en torno a eso es que el primer capítulo de Escena del Crimen de la semana pasada se dedicó a justamente confeccionar cómo es que esa desaparición ya tenía ese norte que apuntaba a Víctor, por aquella imagen que fue clave, la tomada por esta vendedora de chipas. Y cómo es que esta segunda parte, donde la cuestión pasa a ser mucho más grave para la familia, porque pasaron horas y horas, días, sin que María Ramona aparezca, la investigación cada vez se orientaba pese al chivo expiatorio que intentaba instalar Víctor, que es una persona de escasos recursos que él conocía, ponía él como sospechoso, según su versión. Todo apuntaba con más fuerza hacia él. Fue así que en esta investigación la policía llega a una testigo. Este testigo hace como una especie de mapa intelectual, voy a ponerlo así, aporta datos, para decirlo de otra manera, donde dibuja un itinerario que había tenido María Ramona y Víctor. ¿A dónde condujo ese itinerario a la policía? Esta es la investigación y los pasos que daba la policía y el Ministerio Público en busca de Ramona. La investigación. Los días pasaban y María Ramona Cardoso seguía sin aparecer. Luego de varios tropiezos, pistas falsas y cómplices que no existían, la policía empezó a acercarse un poco más a la verdad de lo que había ocurrido, cuyo rastro los llevó al último sitio donde la embarazada fue vista. El punto de partida fue justamente el desvío a Ipacaraí. A partir de ahí hubo una testigo que dice que les vio dentro del bus y con la investigación se pudo determinar que efectivamente llegaron en el bus hasta la parada y de ahí se empezó a hacer una indagación, un seguimiento y se tuvo la información que se les vio dentro de una parada, cerca de una parada de taxi. No fue difícil saber quién los había trasladado allí. Y finalmente los policías emprendieron el trayecto del horror. Y con las indagaciones realizadas surgió esta información, se identificó al taxista y el taxista colaboró, dijo que efectivamente trasladó a personas con estas características. Hay que tener en cuenta que eso se hizo después de varios días, entonces tal vez no tenía la certeza, pero mencionó que personas con similares características lo trasladó hasta la entrada de lo que sería el Cerro Cristo Rey. Hasta ahí lo dejó, él volvió a su parada. Tenemos la versión del taxista que le trasladó desde la zona de Cacupé hasta el Cerro Cristo Rey y él habla solamente de 2 personas, en ningún momento menciona la existencia de un tercer sospechoso. ¿Este taxista habría colaborado ya hace tiempo o recién en este último momento, doctor? No, recién la semana pasada más o menos habría prestado. Sí, estuvo callando todos estos días, todo este tiempo. Y
En principio nosotros siempre vamos abriendo la investigación con respecto a la desaparición. Entonces ahí es donde nosotros insistimos con la ciudadanía para que nos colabore y el taxista, después de los estudios técnicos, llegamos a la persona y él colaboró en ese sentido, manifestando que solamente 2 personas llegó hasta la parte baja del cerro. A partir de ese momento, los efectivos del Departamento de Homicidios volvieron a realizar un trabajo conjunto con el Departamento de Antisecuestros de la policía y lograron encontrar el norte de su investigación. Se hizo los seguimientos de registros de comunicaciones. Se hizo varios análisis y uno de ellos llevó a prácticamente demarcar la zona. Con esa demarcación geográfica, más las informaciones recabadas durante la investigación, ayer nos llevó hasta la zona donde se concretó el hallazgo de estos restos. El 25 de julio, cuando ya transcurrieron 24 días de la última vez que fue vista María Ramona con vida, se encontró la pista más importante, la misma que tendía a confirmar las sospechas sobre su asesinato y que Víctor era el autor. Doctor, ¿esto cambia la situación de imputación en la que estaba esta persona con el hallazgo del cuerpo? Cambia, hay que entender lo siguiente, tenemos nosotros un proceso abierto por abuso sexual en personas indefensas. En ese sentido no está cambiando porque eso está en emboscada, en la Fiscalía de Emboscada. Sin embargo, con el hallazgo estamos ante otro suceso y ese suceso está investigando la Fiscalía de Caacupé. Entonces, a partir de este suceso se abriría una investigación. Por de pronto es hallazgo de cadáver hasta que tengamos la certeza de quién se trata. Con respecto a la investigación que radica en la Fiscalía de Emboscada, no, eso se mantiene. Ahora, con el hallazgo de los restos óseos y cuando se pueda identificar a quién corresponde, ahí eventualmente habría ya una decisión con respecto a este acontecimiento, pero ya con la Fiscalía de Caacupé. Acá no hay nada para reconocer. ¿Ya? O sea, ahí puede haber una presunción, pero no hay material biológico que se pueda reconocer. Estamos hablando de que se hizo un trabajo sobre todo de antropología y odontología forense. No es una autopsia como tal, tomando en cuenta de que el material que contamos se trata solamente de los miembros inferiores, de ambas piernas, con la parte pélvica, parcialmente destruido, también eso la parte de tejido blando en esa zona, y la columna vertebral con la parte sacrocoxígea. Eso es todo el material biológico que tenemos. Por lo tanto, identidad no tenemos. O sea, nosotros no sabemos a quién corresponden estos restos. Por las características, impresionaría tratarse, sobre todo de la pelvis, impresionaría tratarse de un cadáver de sexo femenino, de baja estatura. La precisión exacta la vamos a tener una vez que terminen el análisis antropológico, porque esto es una cuestión de largo aliento, hay que extraer lo que resta de tejido blando para poder analizar los huesos. Aparentemente tendría el miembro inferior derecho más corto que el izquierdo. Y esos son los hallazgos positivos de momento. No hay útero, no hay restos que no sean de este cuerpo, es decir, no podemos hablar tampoco de un embarazo. No tenemos cráneo, por lo tanto no tenemos dentadura, no tenemos miembros superiores, por lo tanto tampoco hay posibilidad de hacer huellas dactilares. No hay parrilla costal, es decir, costillas tampoco. Es decir, con lo que tenemos, que es absolutamente limitado, nosotros no podemos dar identidad de momento. Se ha tomado la muestra de ADN óseo, eso se va a llevar a la parte laboratorial, se va a tratar de contrastar ese ADN con el de la mamá de Ramona, a fin de determinar si es realmente la señora desaparecida. Aquella mañana en el cerro
encontraron solo algunos huesos. Todavía faltaba lo más importante, la cabeza. Se ha hecho la sugerencia a la Fiscalía de intensificar la búsqueda en la zona a fin de tratar de encontrar el cráneo o algunas otras partes, sobre todo parte de cráneo y boca, a fin de hacer un trabajo de odontología forense que nos pueda tratar de determinar con mayor certidumbre y con mayor velocidad la identidad. Digo velocidad porque acá tenemos que entender que cuando hablamos de extracción de ADN de hueso, eso es un proceso lento que puede llevar incluso un mes o más. Entonces, si queremos hacerlo más rápido, tendríamos que tratar de ver odontología forense, pero en este momento no podemos hacerlo por falta de material. Quizás esta sea la parte más difícil de hacer un programa de este tipo, ¿verdad? Porque siempre la idea en escena del crimen es abordar historias de este tipo desde un abordaje técnico, ayudar muchas veces a que historias no pierdan esa visibilidad que necesitan para no ser primeramente olvidadas, ayudar a las familias de aquellas, en el caso que hayan sido asesinadas en un marco de injusticia, sean recordadas con el peso debido. Entonces cuesta mucho, si no se hace con el detalle debido, que tengan una resonancia para tener ese efecto que había dicho al principio. Y el caso de María Ramona tal vez sea uno de los más complejos debido a la extrema violencia con la que fue asesinada. Partiendo desde el mismísimo momento en que estaba en estado de gravidez, estaba por concebir a una persona, hasta la forma en que comenzaron a encontrar sus restos. Nosotros estamos ahora por entrar en la segunda parte de los hallazgos que hizo el comité o el grupo de investigadores. El primero había sido, como ya escucharon, casi hacia finales de julio, y ahora en esta segunda parte encuentran aún más restos. Ya encuentran el cráneo y también restos de ropa. Ahí es donde la familia, aunque no haya aún la determinación científica para decir es María Ramona, ellos estaban seguros que se trataba de ella por esas características propias, lo que uno sabe, ¿verdad? El color de la vestimenta, el tejido y también esas cuestiones simétricas de los que me refería cuando se descartó lo de Valenzuela. Segunda parte de los hallazgos en Cristo Rey. El cuerpo en el Cristo Rey. Un nuevo tropiezo parecía ser el hallazgo de solo algunos restos. Científicamente era difícil saber si eran de María Ramona Cardoso, aunque su hermana Blanca Cardoso estaba convencida que era ella. Es mi hermana. Yo entré y le reconocí por la parte del pie que ella no estaba quemada, la forma que ella pisa. Ella tiene el pie plano y también tuvo una fractura en el tobillo derecho y toda la característica que ella es baja, la edad más o menos que la doctora, la antropóloga, nos pudo decir, y evidentemente es mi hermana. No se encontró la parte de la cabeza, la parte de las manos, y no se sabe tampoco nada del bebé, si el tipo le quemó con el bebé así. Pero ese mismo día, Víctor Cantero Sánchez, el asesino de mi hermana, él fue el que le mató, lo llevó en el cerro y le quemó. 3 días de intensa búsqueda llevaron a cabo agentes del Ministerio Público y del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. Entre el 25 y el 27 de julio, finalmente pudieron recoger en el Cerro Cristo Rey todas las partes del cuerpo. El espíritu de mi hermana
En sueños siempre me aparecía y me daban unos mensajes que de repente yo le decía a mi esposo, le soñaba una forma y no entendía, ¿verdad? Y me dice él, tenemos que ver porque te está dando un mensaje. Había primos, mi hermana, eso también, que le soñaban a ella y ella estaba tratando de darnos mensajes para poder encontrar dónde estaba, porque yo tenía la esperanza de encontrarle a ella viva, pero hace rato ella estaba muerta. Pero tanto fue, la luz de mi hermana que ella me guiaba que solamente me centre en ese lugar. Ese 27 de julio, un día jueves, la comitiva de búsqueda acompañada por los bomberos voluntarios inició una inspección muy temprana. Aquel amanecer, los investigadores consiguieron juntar más restos de un cuerpo completamente desmembrado y calcinado. No muy lejos de la zona del primer hallazgo, realizado el día martes 25, los rescatistas localizaron un cráneo, cabellos, una ropa interior y prendas de vestir de color rosado. Eran muy parecidas a las que María Ramona llevaba puestas al momento de su desaparición. Todo parecía confirmar que esos restos eran de Ramona y solo faltaba que sea oficial. Yo les decía que había una certeza por parte de la familia, en este caso representada por Blanca, de que se trataba de María Ramona. Había que hacer esto de la forma que corresponde, que es con los plazos procesales jurídicos necesarios, y eso era a través de la prueba de ADN. En Heridas que Hablan, Escena del Crimen se concentra en eso. Ese tiempo que fue muy corto por el tipo de caso, el volumen mediático que tenía y también la premura para confirmar si se trataba o no de ella. Generalmente casos de confirmación de ADN se hacen en periodos de 90 días. En este caso fue mucho más breve el periodo de confirmación, pero se llegó a ello. Por la forma de reducción de los restos óseos, yo me voy a expresar en esta manera, lastimosamente no se confirmó la forma de muerte, pero ya se tuvo la plena certeza para saber de quién se trataba y con eso avanzar en la investigación y tener el formalismo de que ahí encontraron a María Ramona y existía una certeza también, ya hablando digamos de sospechosos, de un 85 a 90% que Víctor era el asesino. Heridas que hablan. Los restos óseos en el Cristo Rey no fueron suficientes para saber cuál fue la causa de muerte a través de una autopsia. Gran parte del cuerpo de María Ramona fue eliminado y su asesino estaba seguro que había hecho un buen trabajo, llegando incluso a deshacerse de las piezas dentales. Él es personal del cuadro policial, confirmado, él es personal del cuadro policial. Ahora que la policía o que los informantes de allí quieran despegarse o desmarcarse es otra historia. Él es funcionario de la Policía Nacional. Por lo tanto, tenía acabado conocimiento sobre lo que son las huellas dactilares, sobre los elementos del cuerpo humano o las partes del cuerpo humano que podían llevar a una identificación plena de la víctima. Es de ahí el tema de los dientes, es de ahí, como dijo la señora, el tema del cráneo. Las huellas digitales, los dedos tampoco estaban. Es lógico lo que le digo. Este individuo ha de haber tenido una serie de eventos de esta naturaleza, más el conocimiento que tiene como funcionario de identificaciones de la Policía Nacional, que fue en su momento. Sin embargo, los resultados de pruebas de ADN realizadas a los cabellos y huesos dieron una certeza del 99,9% de que aquel cadáver pertenecía a María Ramona. La defensa ejercida por el abogado William Amaral dijo estar convencido de que el crimen de María Ramona no es el primero que Víctor Cantero cometió. Ahora lo que tenemos acá muy claro es que este individuo, por el trabajo que ha hecho,
sobre el cuerpo de la víctima, no ha de ser la primera vez que lo hace. Ha de haber hecho ya algunas veces más. Por eso que es una cuestión muy relevante enfatizar la conducta de este individuo. Fíjese, sacarle un diente uno por uno, cortarle el cabello. El tiempo de un asesino serial realmente es así. ¿Usted cree, doctor, que no es la primera vez que él comete un crimen de esta naturaleza? Le hago una pregunta a todos los presentes. ¿Ustedes podrían matar a una persona, hacer todo el circuito, toda la circunstancia, toda la coyuntura que el individuo hizo? Es imposible, ninguno de nosotros tenía en condiciones. Si ya lo he hecho otra vez, o por lo menos... No hay manera de poder pensarlo, tiene que haberlo hecho alguna vez, si no, no puede tener tanta frialdad, tanta sabiduría, tanta sapiencia en llevar a cabo este hecho deleznable. Esos 22 días que él estuvo desaparecido, pudo haber cometido otro crimen. Y a esta altura, personalmente digo, no descarto nada. Estamos con una serie de hipótesis que las vamos a ir llevando y ajustándola. Esto no terminó acá. Esto recién empieza, será una investigación muy larga, y le digo que tenemos que meter muchas horas de empeño en el trabajo para concluir con esta situación. No es fácil el caso y, como le digo, creo que no es la primera vez que hace esto. Y sí, quizás que este individuo sea un asiduo alumno u oyente de esos programas que tanto se transmiten en la televisión, no descartamos nada. Por eso le digo, hay gente que ve el fútbol, ve a Cristiano Ronaldo, este capaz que ha visto a los asesinos seriales. Es una conclusión mía. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Aún le queda un capítulo más a esta segunda parte de la historia de Ramona y el asesino en el Cristo Rey. Vamos a hacer la pausa y luego volvemos para cerrar esta historia. Acá viene probablemente la parte de la historia que termine por componer el rompecabezas de todo esto. Y son los mensajes que se recuperaron. Y claro, encuentran la historia de María Ramona. Todo lo que se podía dibujar en torno a entender qué es lo que pasó. Porque como María Ramona de alguna u otra manera tenía, vamos a decirlo, un perfil bajo de cierta forma con Víctor, no se sabía concretamente por qué pudo haber sido él el asesino. Entonces, cuando se recupera a través de la cuenta de Google, aparecen una serie de situaciones bastante comprometedoras que, si bien no habla probablemente de una intención de matar, sí puede ser un móvil, sí se puede tomar como un móvil. Estos fueron los mensajes que Escena del Crimen encuentra a través, claro, del soporte de los representantes legales de la familia de Ramona, y descubre de alguna u otra manera qué había detrás en esa relación clandestina, por decirlo así, y que María Ramona buscaba normalizar, fortalecer, estabilizar, y estaba en su derecho de hacerlo, entre Víctor y ella. Los mensajes de Ramona. Que la foto de la chipera fue fundamental. De no haber existido esa foto de la chipera, estamos hablando de una historia inconclusa. Víctor Cantero Sánchez se negó a hablar, pese a que todas las pruebas apuntaron a él como el principal y único sospechoso del crimen. El funcionario policial se abstuvo a prestar algún tipo de declaración ante el fiscal de la causa. Solo se limitó a insistir en que Isidoro González era el responsable. En la conversación que tuvimos con los parientes y allegados de la señora María Ramona, ellos en ningún momento refirieron que ella recibía algún tipo de amenaza. La versión de que desde 2016
tiene relacionamiento es la versión dada por el señor Víctor Cantero al momento que ejerció su derecho a defensa material prestando declaración indagatoria. Él había indicado que en el 2016 ellos se habían conocido a través de mensajerías y solamente tuvo pequeños contactos con mensajes con la señora María Ramona. Y como él era funcionario de identificaciones de la Policía Nacional, en el 2018 colaboró con ellos para la cedulación de ella y de sus parientes en la ciudad de Altos. Y según la versión que él dio, hasta ahí él tuvo contacto con la señora María Ramona y que ya no volvió a tener contacto hasta el día 1 de julio. Para Blanca Cardoso y su defensor, no existen dudas de que Víctor Cantero asesinó a su hermana María Ramona por la presión que sentía ante el avance de su embarazo y el alumbramiento que estaba cada vez más próximo. Y también está implicada su señora. ¿Por qué asumen que esto también está involucrada la esposa? Porque hay elementos que le involucran a ella y él no actuó solo. Porque para alzarle en el cerro a mi hermana de la forma como es, ella no va a poder subirse sola. Tiene que haber otra persona con él. Este hombre que supuestamente nombra también Víctor, el señor Isidoro, ¿existe? ¿Alguna vez escucharon ustedes algo de él? Esa persona es su señora. Él inventa y es su señora, el tal Isidoro González. A través de un correo electrónico de la fallecida, los familiares lograron rescatar algunos extractos de conversaciones que tuvo con su verdugo desde que inició la relación hasta el momento previo de su muerte. Las conversaciones dejaban en claro la relación que tenían y las constantes promesas que Víctor Cantero Sánchez le hacía. El funcionario policial en más de una ocasión le aseguró que la relación que tenían con Ramón Ortellado ya no era oficial y que solo tenía que resolver una cuestión judicial para poder estar con la alteña. A lo largo de todas esas conversaciones, las promesas eran las mismas. Hasta le decía que contraerían matrimonio y formarían la familia que tanto María Ramona quería. Sin embargo, en los últimos tiempos, María Ramona presionaba con fuerza a Víctor, exigiendo que cumpla con aquellas promesas que le había hecho a lo largo de todo ese tiempo que llevaban en su relación clandestina. Tanto le odió Víctor al bebé que puso una fogata encima de la panza y toda la zona del pelo y para arriba hasta la parte de la mandíbula se quemaron y se quedaron cenizas. Parte final de escena del crimen. En un caso bastante difícil, como decía hace rato, de desarrollar debido a lo violento, lo controversial de una relación que fue tóxica, como se acostumbra a decir en todo momento. No quiero entrar aún a juzgar porque no es un estilo, el mío al menos. Estoy acá y creo que es el ánimo también de toda la producción, contar historias. Y cuando decimos contar historias, y esto siempre lo hice, es para recordar a aquellos que no están y les arrebataron la vida de manera injusta. Para que usted, familiar de aquella persona que ya no está, sepa que tiene acá a alguien que va a recordarles a aquellos que no están haciendo su trabajo y también a aquellos que sí lo hicieron bien, de que esa persona fue asesinada, se hizo justicia o no se hizo justicia por ella y que se haga justicia en caso que no haya tenido un efecto en la investigación. Y en el caso de María Ramona es un caso bastante complejo porque probablemente ella solo buscaba formar una familia y dentro de las teorías el sospechoso no quería hacerlo, tal vez hubo una instigadora, tal vez no.
y entonces la mataron, y no solo a ella, sino que también al niño o niña que llevaba adentro. Por eso es que el Ministerio Público decidió procesar al sospechoso por feminicidio y aborto, teniendo en cuenta que no se encontró los restos de la persona que estaba en gestación. Este caso aún está abierto y hay mucho todavía de qué hablar. Tal vez más elementos surjan en el futuro, si es que la investigación continúa con la fortaleza que tuvo desde un principio y los investigadores continúan las pesquisas que de repente puedan tener algunos granos minúsculos en cuanto a evidencias en estos tiempos que aún faltan para pedir que esto se eleve a juicio oral. Hasta ese entonces vamos a seguir nosotros observantes de lo que vaya a ocurrir. Gracias por seguirnos siempre y recuerde que el primer capítulo y este segundo siempre están en nuestra plataforma en YouTube, en Unicanal, en el perfil de Unicanal. Así que síganos como siempre. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima en un capítulo más de Escena del Crimen.